Bueno, tal como lo anunciamos, está aquí con nosotros Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Quisiera comenzar, No, Miguel, espérate, y amigo de ustedes. amigo de Yo nosotros. me quedé esperando Pero eso estamos, No, pero ven también. acá, yo tengo Claro. muchos años aquí. muchos años, y se me olvidó mencionar ahorita los debates de fin de año. Que Ese siempre debate de hacemos, fin de año, no. que siempre, y ahora tiene que venir a nombre del ministerio, porque siempre me No, y amigos personal, como decían, ¿no? Sí, mucho amigo personal, así es, así es. Bueno, Miguel, las proyecciones de la economía para este año son optimistas, según Sí, ha dicho porque el gobierno. a ver, se espera una situación de un rebote de la economía en la medida en que se profundiza la vacunación y que se toman controles. Indudablemente ahora mismo estamos en una segunda ola o tercera ola para algunos países, pero con la presencia ya de la vacuna y este proceso, que es un problema de tiempo ahora, derrotar la vacuna para lograr digamos, la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, yo creo que en el transcurso de este año se irán un poco reactivando la actividad Pero económica. supongo que las medidas que ha adoptado Estados Unidos de restringir la llegada de Sí, gente allá podría afectar el sector que ha quedado más atrás en la recuperación, que es el turismo. sí, indudablemente en el caso de los Estados Unidos está tomando, o sea, acuérdate que el gobierno anterior pues no le dio mucha no fue, digamos, una atención al problema. Ahora con el presidente Biden todo indicaría que ellos están en lo que estábamos nosotros La primera fase. en la primera fase, sí. Indudablemente los niveles que tiene Estados Unidos de la infección, o sea, de la enfermedad son muy altos los estándares, ¿no? O sea, los indicadores. Sí, sí. Entonces, Bueno, Estados Unidos tiene una cuarta parte de todos los infectados en el mundo son norteamericanos, son estadounidenses. y además se convirtió en un tema político, Sí, usar o no usar mascarilla. la La mascarilla. mascarilla. O sea, eso es un absurdo, ¿no? Totalmente. ¿Entiendes? Entonces todo eso, hubo gente que salía así, sin mascarilla, como expresión política. El presidente lo hizo. El presidente lo hizo, Claro. ¿no? Otro indicador sobre el que también el gobierno ha estado bastante optimista, lo que tiene que ver con empleo y desempleo. ¿Cuál sería la perspectiva que pudiéramos estar esperando en No, ese hay que acápite? trabajar más el tema del empleo, indudablemente. No hemos logrado todavía llegar al nivel que teníamos precrisis de empleo. Indudablemente, o sea, hasta que no se reactive la economía completamente, vamos a tardar un poco. Tenemos esta situación ahora de que ciertos indicadores todavía están teniendo dificultad para bajar, digamos, pero en general hay que esperar un poco más para que haya una reactivación más plena del empleo. ¿Qué falta? Porque la industria se ha casi Hay normalizado. sectores, la agricultura, la construcción industria, las exportaciones, pero todavía falta más para llegar a los niveles que teníamos antes. Acuérdate que esto es una economía que se caracteriza por requerir cerca del 5% de la tasa de crecimiento para que la tasa de desempleo no baje, ¿no? O sea que hay que hacer un esfuerzo muy grande de crecimiento para tú sostener la tasa de simplemente para mantener la tasa. para mantener la tasa en el nivel, el mismo nivel. ¿Y qué pretende hacer el gobierno en ese sentido? No, el gobierno está trabajando constantemente, o sea, por ejemplo, el tema del sector agropecuario. Aquí hay que jugar dos cosas. Uno, tratar de mantener lo que existe. O sea, la función del gobierno ahora, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos del mundo que están enfrentando esta situación, es que tiene que mantener la actividad económica, con financiamiento, dando préstamos, utilizando los instrumentos de compra del Estado para activar la demanda. Acuérdate que esta crisis ha sido una caída de la demanda agregada como consecuencia de la pandemia, de que el principal instrumento para contrarrestar la pandemia ha sido el aislamiento. Y eso te tumbó el nivel de demanda agregada. Hay algunos elementos que han surgido muy preocupantes en la economía. Por un lado,
tenemos el hecho de que el gobierno ha limitado el tiempo de duración de los programas de asistencia. Segundo, ahora se revela que hay dificultad para importar desde China. Y China tenía un papel muy importante como suplidor de mercancías para el mundo entero, ¿verdad? Hay dificultades y dicen que eso va a incidir en los precios. Y por otro lado, y tal vez en eso se inscribe la acción del presidente Luis Abinader ayer, de reunirse con los productores avícolas y llegar a un acuerdo, hay indicadores de que podríamos estar frente a un repunte de la inflación, proceso de inflación. Mira, efectivamente ha habido un cierto aumento de materias primas, del precio de las materias primas a nivel mundial. Es decir, la soya, el maíz, las grasas comestibles. En el caso de nosotros, el petróleo. Sí, ha subido poco. O sea, todo, por ejemplo, lo que se llaman las commodities, ¿no? Que son grasa comestible, soya, maíz. Ha habido un aumento de entre 35 y 40% entre julio y diciembre del año pasado. Y eso se está sintiendo ahora. Hay una presión fuerte por el tema de los fletes han subido. En gran medida los fletes han subido porque hay menos oferta de transporte. Igual ocurre con las commodities. Muchas veces los canales de distribución se agotaron, ¿no? Porque por la paralización mundial de la producción, mientras que se mantuvo la demanda. Entonces, todos estos son factores que influyen. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, va a fortalecer la capacidad de intermediación que tiene INESPRE para garantizar que los productos lleguen a los consumidores a precio de finca. El acuerdo que hubo ayer con el caso del pollo, recuerda que el pollo, el 70% de lo que es el pollo es ensamblado. Sí, se ensambla aquí. ¿No? En 2 meses tenemos pollo. Exactamente, y es maíz importado. Entonces, lo que y la medicina. Exactamente, todo eso es importado y algunos de esos productos están aumentando de precio. Yo no creo que haya una explosión inflacionaria. Indudablemente va a haber algunos precios que aumenten, pero fíjate que el nivel de precio al final del año fue 5.5% de inflación. Y lo que se vio fue que en los últimos meses la tasa de inflación estaba aumentando, sí, pero estaba aumentando a tasas cada vez menores. Es decir, por decirte algo, aumentó en un mes en 0.5, luego al mes siguiente en 0.4, en 0.3 y así sucesivamente iba aumentando, pero cada vez menor. Así que eso es lo que hay que esperar a ver qué pueda pasar. Con relación a las medidas de asistencia social, yo creo que también hay que esperar, ¿no? Nosotros estamos viendo que al cuarto, quinto mes del año ya se siente una reactivación. ¿Me entiendes? Entonces la programación fue hasta el mes de mayo. Y esperemos a ver qué pasa. Sobre esa reactivación, Miguel, lo comentábamos Adalberto y yo en el segmento anterior. Hay críticas, incluyendo de los especialistas en temas sanitarios, que dicen que está primando el criterio económico con esta reapertura que ha dispuesto el gobierno. ¿Su opinión al respecto? Bueno, yo siempre he sido partidario que la prioridad es la salud. Exacto, me consta eso. He sido partidario. Tenemos un problema económico. Cualquier decisión en esta situación es mala para alguien. O sea, es mala en el sentido de que si abres vas a tener un problema de la salud y un poco hay que apelar a la racionalidad de la ciudadanía. Porque indudablemente la gente tiene que tener un poco de disciplina, usar la máscara, la mascarilla, tener las precauciones necesarias de salud. Y por otro lado tenemos la presión de gente que dice que se va a morir y que con razón, yo entiendo muy bien que cuando no tiene ingreso se desespera. Entonces es difícil mantener este equilibrio. Cualquier decisión es complicada. Es complicada. Pero justamente en esos momentos es que hay que imponer.
Claro, hay pero que por ejemplo- gobernar. porque no todo se puede lograr por consenso. No, Yo indudablemente. oí al presidente Luis Abinader hablar de un consenso para combatir la COVID en el país, y eso es casi imposible lograrlo cuando hay intereses tan Sí, pero- marcadamente diferenciados, y por otro lado está el interés de la población en sentido general, y la responsabilidad de un Estado de garantizar que prime el interés común por encima del interés particular. Sí, indudablemente, es uno de los peores escenarios que podemos tener. Si abres es malo, si cierras Es malo. también es malo. Aunque cada uno tiene su lado positivo, si cierras atacas más la enfermedad, si abres mejoras un poco la economía. Entonces es este juego de equilibrio. ¿Cómo lograr? Pero bueno, ¿Cómo nadie lograrlo? está pidiendo, creo que no he oído a nadie que haya pedido, un cierre total. Ni siquiera un cierre como el que tuvimos en los primeros 2 meses. En marzo. Y como De se la está pandemia. dando ahora en algunos países europeos. Exacto. Como se está dando en algunos países europeos. Sí. Ni siquiera eso se está pidiendo. Pero sí que haya controles. Y aparentemente ahora hay muy pocos controles. Bueno, no, yo creo que se cierra todo a las 5 de la tarde. Ahora No, a las ahora hasta 7. espérate, ahora va a 7 ser de a las la 7. noche. Es que se Se ha flexibilizó. flexibilizado. Por 3 horas. Digo, se le ha dado, pero creo que es hasta las 5. A las No, 7, hasta las ahora 7. a partir de las 7. La A las circulación hasta las 10 de la noche. Y la circulación hasta las 10 de la noche. Claro, entonces eso es. La circulación hasta las 10 de la noche. Y bueno, y los fines de semana también se amplía todo esto. Sabemos cuál es el interés, porque en el mundo entero, Digo, nadie quiere, oye, yo creo que hay que estar claro. Nadie quiere esta situación. esta situación. Claro que no, Y me van a perdonar la expresión, esto es una situación, una vaina, como diría. es una vaina. Y lo, Cualquier solución es mala. Sí, sí, sí. Entonces nadie quiere eso. en el mundo entero se han hecho esta huelga. Ningún gobierno, ¿no? Ni quiere cerrar a una economía, ¿no? Ni quiere que su gente se enferme. Pero, Ningún pero gobierno. la pregunta la hice porque, o sea, el tema es si se tomó la mejor decisión. Si sabemos todas son malas, pero dentro de esa mala, ¿se tomó la menos mala o simplemente se cedió a Eso habría que presiones? preguntarle a la vicepresidenta, Exactamente. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que fue lo posible en estas circunstancias. Lo posible. Bueno, lo que a mucha gente, incluyendo a quien habla, le sorprendió el hecho de que en un momento en que los gobiernos están adoptando medidas mucho más restrictivas, aquí se flexibiliza y se abra más la economía. Porque fíjate en México, el presidente mexicano dijo, no, vamos a cerrar, vamos a apelar a la conciencia individual, vamos a apelar. Y al final dijo, semáforo rojo. Cerrando. Oye, y él ahora mismo tiene COVID. Y ahora mismo él también tiene COVID. Pero adoptaron las medidas correspondientes. Los que no hizo en 6, 7 meses antes, lo tuvieron que hacer al final. Porque la experiencia demostró, y es lo que demostró que era lo correcto. Y es lo que está pasando también en Estados Unidos. En Estados Claro, Unidos. y hubo un cambio de gobierno. Pero ese cambio de gobierno se montó también en una corriente que propugnaba por alguna intervención del Estado para frenar este auge de la pandemia. Así este es. país. Bueno, Hablemos un chin del pacto fiscal. Estoy un poco confundida porque hay funcionarios que dicen que va este año, otros que dicen que no va, que en el 2022. Por fin, don Miguel. hay que ¿Qué usted aplicarlo este sabe? año para hacerlo este año para aplicarlo. ¿Qué usted sabe de eso, don Miguel? No, yo entiendo que, a ver, el pacto fiscal, yo creo que empezó ya. No creo. Tengo la convicción de que empezó en el sentido de que el pacto empieza por el lado del gasto. O sea, un gobierno. El pacto fiscal incluye gastos e ingresos fiscales del Estado, ¿no? En la parte del gasto, se está haciendo un esfuerzo muy grande por la transparencia y por mejorar la calidad del gasto. De hecho, muchos de los aumentos de dinero que la gente dice, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? Y ha sido de ahorrito aquí y allá y sacando dinero de donde no se necesitaba para gastarlo donde se necesitaba. Entonces, el pacto es, antes que nada, primero transparencia del gasto, ¿no? Eso es lo fundamental, que la gente además pueda darle seguimiento. Yo creo que falta más. Yo creo que la ciudadanía tiene que tener acceso a todo lo que hace el gobierno, de manera tal que, o sea, que existan los instrumentos disponibles, que cualquier ciudadano pueda tener el mismo acceso a información
que tiene el ministro de Hacienda o el ministro de Economía. Y que pueda darle seguimiento de manera tal que si un funcionario se empieza a gastar dinero donde no debe, inmediatamente la ciudadanía lo señale. Y eso garantiza transparencia, eso garantiza de que los recursos se van a estar gastando bien. En sentido general ha sido así, pero hay casos que contradicen esa política, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comisión para el Desarrollo Provincial. Bueno, tengo entendido que hay un proceso de investigación. Proceso de investigación. Miguel, ¿y qué ha pasado a propósito de esto y de la calidad del gasto que nos está hablando? Durante años y años estuvimos criticando la duplicidad de instituciones y la dispersión de muchas instituciones que prestan servicios similares. En el sector social, que se ha hablado de un gabinete, persiste en esto. Mira, tú tienes comedores económicos, tú tienes plan social de la presidencia, tú tienes Prosoli. Gabinete también. Y Prosoli. Muchos programas de esos especiales que creó el presidente anterior, el gobierno anterior, y que se mantienen todavía. Mira, lo que pasa es que muchas de estas instituciones tienen pasivos. Entonces tú no puedes cerrar. Por ejemplo, INSOE. Mira que se ha hecho esfuerzo por cerrar. Ya lo entiendo. No, con esos pasivos tú no puedes cerrarlo. No, quizás fue una ingenuidad de nosotros pensar, llegamos y de golpe y porrazo. Entonces cuando empezamos a ver, no, espérate, porque tú tienes que liquidar, tú tienes que saber cuáles son los pasivos que esa institución tiene. Entonces eso ha retrasado un poco el proceso. Claro, en medio de toda esta situación de la enfermedad, de pandemia, ¿no? Entonces todo esto ha contribuido a que la velocidad inicial tuviera que frenar un poco, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, hay instituciones que como ISOE o qué sé yo, cualquier otra institución, en el caso del área social, bueno, se está trabajando la consolidación de todas estas instituciones en un solo espacio. Se había hablado de un plazo de 90 días, se creó una comisión. Sí, exactamente. ¿Y qué ha pasado con esa? Se ha reunido, yo formo parte, sí. Se ha reunido, ha discutido, ¿no? Y están en ese proceso. Y yo mencioné algunas instituciones que hacen trabajo. No, estamos que de acuerdo. Chocan mucho. Estamos de acuerdo. Y muchas de esas instituciones. Plan social, la presidencia. Sí, el Prosoli. Prosoli es lo que hace, administra. Ese sí se tiene que quedar obligado. Bueno, pero el que se queda en la administración bajo un. No, porque es la que primero hace, tiene el mecanismo para que la asistencia tiene dos social, instrumentos muy importantes. El SUBEN es uno. Sí, eso es parte de la política. Sí, pero depende social. de Prosoli, dependía del gabinete. No, del mismo gabinete. El gabinete. Del mismo gabinete. Sí. Pero hay muchas otras que no. Que no se necesita. Sí. Y que la mayor parte. Ahí está el INAIPI que no se sabe para dónde va, si va para CONANI, si va para educación o si va para este gabinete. No, bueno, está en educación INAIPI. Pero hay otras, esas instituciones. Tienen inclusive, INAPI está en educación. Que depende. De esos institutos que pero tiene el MINER. No, ya lo sé, pero dependía de la presidencia de la República. Sí, ese era uno de los programas especiales. Sí, pero está en educación, tengo entendido, si mal no recuerdo ahora. Pero te voy a decir lo que pasa muchas veces. Muchas de estas instituciones, el 50, 70, 80% es salario. Sí. ¿No? Entonces eso no tiene sentido mantener eso. Claro. Entonces hay un proceso de pero hay una infraestructura también que se crea. Sí, ¿no? Y tienen activos, y tienen vehículos, y tienen edificios, entonces, y tienen deuda. Sí. ¿Me entiendes? Todo eso hay que liquidarlo. ¿Y cuándo terminará la comisión de reformular un poco el nuevo esquema? No, se está trabajando, hay un equipo técnico que se está reuniendo periódicamente y que están evaluando todos los mecanismos. La gran discusión es qué pasaría si se crea un instituto, si se quedaría, porque se necesita una entidad que maneje la asistencia social. Correcto. ¿No? O sea, lo que hace digamos, el gabinete era manejar la asistencia social, básicamente, ¿no? Entonces se necesita ese instrumento.
Adalberto, yo tengo una pregunta que no es de economía. Tú Sí, terminaste sí. con economía, ¿qué de lo social? Porque parte de este ministro tan especial es que no solamente ve los numeritos, sino que también ve el tema social. Usted recientemente, muy valientemente, don Miguel, se posicionó desde el ministerio a favor de las 3 causales. Sin embargo, parte de lo que copó la opinión pública en el día de ayer fueron unas declaraciones que se le atribuyen al vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, de que se estaría aprobando el Código Penal sin las 3 causales y que las 3 causales se verían en una ley especial. Eso obviamente fue muy criticado de parte del movimiento feminista porque ven que el PRM está incumpliendo una promesa de campaña. Bueno, es una decisión del partido. Hubo una decisión de la dirección ejecutiva de apoyar las 3 causales. Entonces eso que ¿Y quede si lo claro. hicieron en campaña? No, fue antes de campaña. No, pero quiero decir, en la campaña, Lo el presidente reiteraron. Abinader Y lo apoyó reiteró esto. recientemente. Entonces, y eso implicaba Lo que perder entiendo votos. lo que entiendo es que si no se va, si se va a una ley especial, pues tampoco debe decir nada en el código el tema de las 3 causales. ¿No? Parece que ese no es el criterio que está dominando en el Congreso y específicamente entre los legisladores del PRM. Bueno, el acuerdo que hay en el partido y la resolución que tuvo la dirección ejecutiva fue apoyar las 3 causales. Ahora, indudablemente, tú no puedes tener en el código ninguna referencia al tema del aborto o de la cesación del parto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en la posición fundamental, primero esto es un problema de salud pública. Eso hay que tener muy claro. O sea, hay una parte de la población que por su situación socioeconómica no tiene acceso a lo que otros tienen, porque no es verdad que se va a desaparecer el aborto, aunque sea terapéutico de cualquier forma, ¿no? Entonces, es simplemente reconocer una situación social de salud pública en donde se convierte en un instrumento de segregación social. Es una aberrante forma de segregación social, ¿no? Poner en riesgo la vida de una persona porque no tenga el dinero para pagar y hacerse un aborto. O sea, eso. Ahora, las personas que son creyentes tienen todo el derecho a decidir si lo hacen o no lo hacen, pero todos los ciudadanos deben tener el derecho a, si lo quieren hacer, lo hagan, y el que no quiera, pues que no lo haga. Y que no se le penalice por eso. Exactamente. Sí, Miguel, quisiera retomar brevemente el tema de los pactos previstos en la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay 2 pactos que son vitales en estos momentos. El eléctrico, que no se concluyó en la gestión pasada, y el pacto fiscal, que ni siquiera se inició la discusión de esto. ¿Qué papel juega el ministerio que usted encabeza en la gestión de estos pactos que sabemos que ya... Bueno, tengo entendido, nosotros no le damos seguimiento al pacto eléctrico, pero lo que he escuchado por los ministros que están involucrados es que es algo que ya está prácticamente concluyendo. Y que yo he escuchado en algunos casos, me dice que falta un mes o no, que... Pero el Consejo no se ha reunido todavía en este gobierno. No, El Consejo Económico y Social, que es el organismo macro donde se han discutido los bueno, tengo acuerdos. entendido que el pacto sí ya es un documento que está bastante... El pacto eléctrico Sí. es un tema Que según el cronograma debió de aprobarse en diciembre, luego se dijo que iba a ser en enero, y que posteriormente se iba a iniciar la discusión del pacto fiscal. Pero el pacto fiscal, yo te decía que la parte del gasto se ha ido avanzando. Sí, pero esa es una decisión unilateral que ha tomado el gobierno y que es positiva, por supuesto. Lo que tú tienes que discutir es en qué vamos a gastar, ¿no? Un pacto es en qué se va a gastar, cuáles son las prioridades del gobierno, los principios de la parte fiscal, y el gobierno tiene que sentarse a elaborar la propuesta. El tema es que lo de los gastos, eso se lo va a apoyar todo el mundo. Bueno, Que pues se mejore la calidad del gasto. Eso es lo fundamental. El tema es cuando dicen los ingresos.
Sí, pero tú no puedes. ¿De dónde vamos a conseguir cuartos Bueno, para meterlo en salud? En eso hay algunos ejercicios que se están haciendo. Sí. Tú ves. Ahora, te repito, si negociamos con los actores, como diría Balaguer, las fuerzas vivas, y yo le digo, le voy a poner a Adalberto impuestos, Adalberto me va a decir, no, a mí no me puedes poner impuestos porque yo soy la reencarnación de Duarte. No, pues entonces pónselo a fulano. No, pero fulano no, porque representa el Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Entonces, eso no es posible, entonces va a salir un Frankenstein. Yo creo que lo fundamental es la calidad del gasto, que la sociedad vea en qué gasta el gobierno. Y si el gobierno tiene la legitimidad, si el gobierno se le reconoce que tiene que está utilizando bien los recursos, entonces, y se demuestre que me hace falta más recursos para cumplir lo que se ha comprometido, un acuerdo que esté en la sociedad y que diga, mira, hay que la prioridad de salud, la prioridad, tú hablabas hace un momento de todo lo que hay que hacer en salud, ¿no? La atención primaria, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que se establezca claramente, entonces cuánto dinero me falta, ya eso es un asunto del gobierno, de cómo crear las figuras necesarias para eso. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Seara Jato, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien siempre acepta las invitaciones que aquí le cursamos. Muchas gracias, don Miguel, y éxitos. Gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya tenemos aquí al economista Antonio Siriaco. Hoy en día de economía. Un martes de economía. Martes de economía.